Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con la realización de la hermosísima Mitsuri. En este video va a quedar como están viendo en la imagen. Se ve un poco extraña, pero ya vieron qué hermosa, hermosa queda. Siempre es lo mismo, ya con su ropita, con su cabello cambian completa y absolutamente. Pero qué bonita nos está quedando, ¿no creen? Miren, ya tengo un video, ya tenemos en el canal un video en el que les explico todos los detalles de los materiales, el tamaño que queda la muñequita, así es que vayan a ese primer video, les va a aparecer en este momento una tarjetita en la que los mando al video, solo tienen que tocar la tarjetita y eso es todo. O si no, en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace para ese primer video. Es importante que vean esos videos, muchas de ustedes se los saltan y luego surgen dudas, entonces yo les sugiero que no se salten ningún video. ¿Cómo pueden abrir ustedes la cajita de descripción? Simplemente tocan el título de este video y se les va a abrir automáticamente la cajita. Muy bien, también quiero invitarlas a que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Por favor, ayúdenme. Tengo videos con muchas vistas. Si cada una de esas personas se tomara un segundito nada más para suscribirse, créanme que mi canal crecería muchísimo. Ayúdenme con eso. Todo lo que ven ustedes aquí es gratuito. Solo se les pide, por favor, que se suscriban y den like. Si de verdad se tomaran ese segundo, el canal crecería muy rápido y eso se los agradecería muchísimo. También las invito a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram Cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. ¿Por qué Cometa Crochet? Tengo un canal principal que así se llama, Cometa Crochet. También hacemos amigurumis, son proyectos diferentes pero muy hermosos. Los invito a conocer mi otro canal y suscribirse también. Vamos a comenzar con la realización de nuestra bella Mitsuri. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a hacer un anillo mágico. Ya sabemos que formamos una especie de V y vamos a enganchar y hacemos un punto, una cadenita. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí voy a hacer el primero, vean, y en ese mismo voy a hacer uno más. En ese mismo punto hago uno más. Esto voy a hacer en todos los puntos. Entonces estaríamos terminando al final de la vuelta con 12 puntos bajos. De las vueltas número 3 a la 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y marcamos. No olviden marcar siempre su primer punto. Pueden hacer con este tipo de marcadores o con una hebrita. Con eso lo pueden marcar. Y después vamos a hacer una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto y vamos a tejer esos puntos juntos de esta forma. ¿Vieron? Así hacemos la disminución. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer un cambio de color. El último paso de la vuelta anterior lo vamos a terminar con hebra de color blanco, tal y como están viendo en la imagen. Aquí ya vamos a cortar la hebra de color carne que ya no vamos a necesitar.
De esta manera se hace un cambio de color y vamos a hacer las vueltas 7 y 8 ya en color blanco, haciendo un punto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 8 con 8 puntos. Ajustamos bien estas hebritas que nos quedaron aquí, las vamos a ir escondiendo conforme vayamos avanzando. Miren, entro al siguiente punto, ajustamos bien las hebras que vamos a ir perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien. En el siguiente punto voy a hacer también un punto bajo. Solo quiero enseñarles cómo van a ir perdiendo las hebras. Entramos al siguiente punto, echamos las hebritas hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a hacer, como les había dicho, las vueltas 7 y 8. En la vuelta número 9 hacemos nuevamente cambio de color. En el último paso del último punto de la vuelta número 8 hacemos el cambio de color a color café oscuro, cortamos la hebra de color blanco y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cambio de color anterior. Ajustamos bien nuestras hebras y vamos a hacer de las vueltas 9 a la 20 un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Pasamos bien ajustaditos nuestros hebras hacia adelante y así vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta la vuelta 20. Así vamos a terminar el bracito. Cuando hayan terminado la vuelta 20 solamente van a hacer un punto deslizado, aprietan bien fuerte su hebra y cortan. No es necesario dejar la hebra larga. Así está bien. Muy bien. Van a hacer otro bracito exactamente igual. Y miren, los vamos a articular con el limpiapipas que les pedí en el alistando materiales. Vean. Así. Vamos a hacer con el limpiapipas, vamos a hacer un doblez que quede del tamaño del bracito, cortamos el sobrante de limpiapipas y vamos con este a rellenar el bracito. Esto nos va a ayudar también a articular y poder dar movimiento a los bracitos. Y como les dije, vamos a hacer otro exactamente igual. Estos no los vamos a ocupar por ahora, pero es importante que comencemos con ellos y después seguimos con el cuerpo. Vamos a empezar por las piernitas con hebra de color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Ya sabemos hacer el anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Muy bien. Mientras hacemos los 6 puntos bajos del anillo mágico, les cuento que ya tenemos a todos los personajes principales y a 2 pilares, a Shinobu y a Rengoku. Vayan a buscarlos al canal, están preciosos todos. Miren, aquí ya terminé el anillo mágico, lo vamos a cerrar perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primero y allí mismo vamos a hacer uno más. Y esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Por favor, no olviden marcar su primer punto. Seguimos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Marcamos. Y después vamos a realizar un aumento, ya sabemos, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. A ver, aquí no se deja mi aumento, amigas. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta, un punto bajo y un aumento, y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 haremos un cambio de color a color verde y vamos a trabajar en bucle trasero. Miren, solo el buclecito de atrás. Toda esta vuelta la vamos a trabajar así y vamos a hacer un punto en cada punto. Ya sabemos hacer cambios de color, solamente que aquí solo trabajaremos en bucle trasero. Vean, en lugar de tomar todo el punto, solo tomamos el buclecito de atrás. Vamos perdiendo esas hebritas y hacemos un punto en cada punto, recordando que estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a la vuelta número 6.
Aquí vamos a hacer también un punto en cada punto, pero ya vamos a trabajar normalmente tomando el punto completo, ¿vieron? Así vamos a hacer toda esta vuelta terminándola con 24 puntos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a comenzar ya con las disminuciones. Aquí ya empecé haciendo 6 puntos bajos y después voy a hacer 6 disminuciones. Tomo ahora el bucle delantero del punto, el bucle delantero del siguiente punto, voy a enganchar mi hebra, saco y tejo esos dos juntos. Aquí ya hice una disminución. Voy a hacer otras 5. Necesito en total 6 disminuciones. Me van a sobrar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos bajos y terminaría la vuelta con 18 puntos. Y nos vamos a la vuelta número 8. Aquí ya la comencé haciendo 5 puntos bajos. Después voy a hacer 4 disminuciones. Me van a quedar 5 puntos. Realizo esos 5 puntos bajos. Termino la vuelta con 14 puntos. Y en la vuelta número 9 haremos 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos. Y miren, así estaría la piernita. Amigas, las voy a mandar a un video. Aquí les voy a dejar el enlace en una tarjetita para enseñarles cómo articular las piernitas. Todos nuestros personajes van articulados. Muy bien. Solo para decirles que es alambre galvanizado de calibre número 18. Muy bien, entonces vayan a ver las instrucciones de cómo articular, por favor. Aquí, una vez que hayan articulado, van a hacer de las vueltas 10 a la 18, un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 12 puntos. Yo ya voy aquí en eso, ya articulé, ya fui rellenando la piernita, hice cambio de color a color azul cenizo. Pueden utilizar ustedes un azul marino perfectamente y vamos a trabajar en bucle trasero. Aquí ya hice un punto bajo, voy a hacer uno más trabajando solo en bucle trasero y voy a hacer uno más. Necesitamos hacer 3 puntos bajos en bucle trasero. Una vez que hayan hecho esto, ya sabemos trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer un aumento. En el mismo bucle trasero vamos a hacer 2 puntos bajos. Como ven, ahí voy perdiendo mis hebritas. Aquí hago un punto y en ese mismo punto voy a hacer uno más. Y voy a hacer esto durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento en bucle trasero. Estaríamos terminando la vuelta con 15 puntos bajos. Vamos ahora a la vuelta número 20, en la que haremos también 15 puntos bajos. En la vuelta 21 hacemos cambio de color a color carne. Vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta la vuelta 21 con 15 puntos bajos, recordando que la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Vamos a la vuelta número 22. Vamos a hacer aquí una vuelta de aumentos. Haremos 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y de las vueltas 23 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 18 puntos. Así estaríamos terminando la piernita. Nos vamos a ir al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, vamos a dejar, apretamos fuerte y dejamos hebra corta. Cortamos la hebra dejando hebra corta. Y vamos a hacer, esta sería esa primer pierna donde dejamos hebra corta. Vean cómo fui rellenando conforme fui avanzando. Pero en la segunda pierna no vayan a cortar la hebra, no hagan punto deslizado. Donde terminen la vuelta número 26, allí van a detenerse porque vamos a unir las dos piernitas. Voy a rellenarla y les digo que sigue. Ya rellené, miren. Si ustedes ven, yo terminé perfectamente aquí en el punto central de la parte interna de la piernita. Así deberían haber terminado ustedes, tal cual yo. Si terminaron más hacia acá, tejan los puntos necesarios para que queden justo en el centro de la piernita. Si quedaron más acá, destejan los puntos necesarios. Es importante que queden aquí exactamente en medio del punto central de la parte interna, para que al momento de unir las piernas no les vayan a quedar chuecas.
Como ven, aquí ya hice un cambio de color y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos que corresponden a esta pierna. Una vez realizado eso, amigas, vamos a tomar la segunda piernita. Aquí ya terminé esa vuelta en blanco. Vean cómo está justo en la parte interna de la pierna. Presento la otra pierna de esta manera para ubicar el punto central de la primer piernita que hice de la otra pierna. Sí, es la primera que hicimos. Muy bien, introduzco mi hebra en ese punto central, vean. Y voy a hacer aquí un punto bajo. El primer punto bajo de la segunda pierna. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta segunda pierna. Si recuerdan, cada una de las piernitas constaba de 18 puntos, entonces estaríamos terminando esta vuelta con 36 puntos bajos. Y en las vueltas, de las vueltas 28 a la 30, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 36 puntos. Antes de continuar, vamos a acomodar nuestros alambres. Van a tomarlo más o menos a la altura de donde vamos a estamos trabajando, y hacen un doblez como lo están viendo en la imagen. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, vean, van a quedar como hacia afuera. Ahora tomamos la parte central del cuerpo y vamos a doblar hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Buscamos la parte central y doblamos hacia arriba. Ya estando así, los vamos a entrelazar simple y sencillamente. Vamos a ir dando vueltas, vueltas, vueltas hasta que quede un solo alambre. Vean, así. Y así ya nos va a quedar uno solo, amigas. A mí me quedó uno más corto que el otro porque hice un doblez en la parte baja de la piernita para probar cosas diferentes. No me convenció del todo, por eso no se los mostré, pero me quedó un poco más pequeño. Pero lo voy a unir con la misma cinta y no pasa nada. Vuelta 31. 8 puntos bajos y una disminución, 18 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos. Vuelta 32, 8 puntos bajos, una disminución, 16 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 34, 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta 35, haremos un cambio de color a color café. No vayan a cortar la hebra de color blanco que vamos a seguir utilizando, y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta número 36, vamos a retomar el color blanco. Miren, aquí ya hice mi cambio de color a color blanco. Trabajaremos en bucle trasero y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos. No vayan a cortar ahora la hebra de color café. Y seguimos ahora con la vuelta 37, en la que haremos un punto en cada punto ya en bucle completo, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Así es como nos estaría quedando. Retomamos la hebra de color café. Ahora sí ya pueden cortar la hebra de color blanco, que ya no vamos a necesitar. En esta vuelta vamos a hacer también un punto en cada punto, terminando la vuelta con 38 puntos, pero toda la vuelta la haremos en bucle trasero. Amigas, todos estos cambios de color y trabajar en bucle completo y en bucle normal es importante para nuestros personajes. Muy bien, en la vuelta número 39 vamos a hacer un cambio de color a color carne y vamos a realizar 8 puntos bajos y una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos, y vuelta 40, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. De ahí nos vamos a la vuelta 41, en la que haremos 8 puntos bajos, una disminución,
11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. Y en la vuelta número 42 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta número 43, 8 puntos bajos y una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Y de las vueltas 44 a la 46 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 46 con 22 puntos. Seguimos con la vuelta número 47, es de unión de brazos. Aquí ya comencé yo haciendo 7 puntos bajos. Vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos que hicimos, tratando de que esta unión quede hacia el cuerpecito, que se note lo menos posible. Si no, no pasa nada, pero pues es tratar de lo que quede lo mejor posible. Y vamos a entrar, sin soltar aquí el punto, vamos a entrar por cualquier punto de aquí adentro, procurando que, les digo, la unión quede hacia el cuerpo. Vean cómo entré de adentro hacia afuera y me voy a ubicar al siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpecito, vean. Y voy a hacer aquí un punto bajo. Así es como vamos a comenzar uniendo los bracitos. Atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago un punto bajo. Me voy al siguiente punto del bracito. Vean, me voy al siguiente punto del cuerpo. Y voy a hacer un punto bajo, atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Y aquí hago mi punto bajo. Y voy a hacer un punto más. Atravieso el bracito. Atravieso el cuerpo. De esta forma. Y hago mi punto bajo, atravesando otra vez el cuerpo y el brazo. Así estaría el primer brazo. Muy bien, fíjense cómo queda perfectamente ubicado en la parte lateral del cuerpecito de Mitsuri. Lo que haremos ahora son los 8 puntos bajos que corresponden al frente del cuerpecito. Una vez hecho esos 8 puntos bajos, vamos a colocar el otro bracito de la misma forma que colocamos el primer bracito. Aquí, igualito lo vamos a colocar con 3 puntos bajos. Les debe de quedar bien ubicado al lateral. Al final les va a sobrar un punto, realizan ese punto bajo y estarían terminando esta vuelta de unión, que es la vuelta número 47, con 26 puntos bajos. ¿Por qué estaríamos terminando con 26 puntos? Miren, usamos 3 puntos del brazo y 3 puntos del cuerpo para unir. Esos 3 puntos, tanto del cuerpo como del brazo, van a quedar perdidos adentro. Con esos ya no vamos a trabajar. Muy bien, el brazo tenía 8 puntos, lo mismo del otro lado, El brazo tenía 8 puntos, ya solo va a tener 5 por los 3 puntos que se van a quedar allí. Entonces, hicimos 7 del brazo de atrás y hicimos 7 de la parte de atrás del cuerpo. Aquí, 7. Y 5 que nos quedaron del bracito quedarían 12. 8 de la parte frontal, 20. 5 del otro bracito, 25. Y uno que nos quedaba al final, por eso es que nos quedan 26 puntos bajos. Es una duda muy frecuente, por eso les explico. Vuelta 48, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 49 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 50, 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos. Y de las vueltas 51 a las 53 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 53 con 9 puntos bajos. Por favor, no olviden rellenar conforme vayan avanzando, porque se va a hacer cada vez más y más pequeño y se les va a dificultar rellenar más adelante. Y así es como nos estaría quedando el cuerpecito. Vamos a continuar con la cabeza. Voy a hacer el primer punto de la cabeza. Aquí ya no tiene caso que nos vayamos vuelta por vuelta. Ya sabemos hacer aumentos, disminuciones, puntos bajos, etcétera, etcétera. Solo les voy a hacer la primera vuelta. Aquí vamos a hacer el conteo desde ceros. Yo sugiero que pongan una marquita, un hilito, algo, y no lo muevan de ahí, porque ese hilito nos va a servir para colocar más adelante la carita.
perdón, los ojitos. Entonces, en la primera vuelta ya de la cabecita vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Recuerden poner su marquita en el primer punto y después hacemos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Así es como quedaría la vuelta número 1, que corresponde ya a la cabeza de nuestra bella Mitsuri. La verdad, yo no veo el caso que nos vayamos vuelta por vuelta. Ya sabemos hacer disminuciones, aumentos, puntos bajos. Aquí donde les estoy mostrando, les voy a dejar las indicaciones para que realicen la cabecita hasta la vuelta número 22. Allí nos vamos a detener para colocarle los ojitos. Recuerden que son ojitos de seguridad del número 12, pero bueno, eso lo vemos más adelante. Entonces, vamos a realizar la cabecita hasta la vuelta número 22. Y si quieren pausar las veces que sea necesario, o también YouTube les da la opción de poner el video más lento para que vayan siguiendo esas instrucciones. Y miren, amigas, para colocar los ojitos, aquí yo ya los había puesto, pero miren, vamos a ver. Con una aguja lanera van a ustedes ubicar la parte central de la cabecita. A mí se me facilita mucho de esta forma, miren. Traten de ubicar el centro del cuerpecito, el centro del cuellito, y eso nos va a dar, nos va a mandar hacia el centro de la cabecita, así. Una vez que tengan ubicado ese punto, van a contar 5 puntos hacia la derecha, 2, 3, 4 y 5 puntos. Allí van a poner una marca, un alfiler, lo que ustedes quieran, con cuidado de no picarse. Ya que tengan esa marca, van a contar a partir de la marquita 10 puntos hacia la izquierda. Miren, ponen un alfiler así y van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, que sería aquí. Yo lo que hago es con este tipo de aguja plástica que es gruesa, porque nosotros trabajamos apretadito, voy a abrir el espacio para que no me cueste trabajo poner el ojo de seguridad. Mi aguja plástica son muy baratas, generalmente tenemos, y si no pues la pueden comprar, son baratísimas. Y miren, hacen esto, yo ya lo había hecho, pero bueno, es fácil así agrandar el orificio, y por ahí van a introducir el ojito de seguridad ya con más facilidad. Ya que lo colocaron perfectamente, van a poner el seguro bien hasta adentro. Se oye como un clic, o se siente, miren, ahí ya entró perfectamente, que quede bien hasta adentro, y así va a quedar ubicado, colocado el ojito. Y ahora, en donde teníamos la marca, vamos a poner el otro ojito. Ahí está, es muy fácil la colocación, y ya nada más ponen allí ustedes el segurito. Así habrán quedado. Recuerden, son ojos de seguridad del número 12 o incluso del número 10. Yo sugiero que del número 12, que se vea más bonito. Ahora les voy a poner las instrucciones de este lado para que terminemos de realizar la cabecita de nuestro personaje. Recuerden, pueden pausar o alentar el video. Al final, amigas, les van a quedar 6 puntos. Si vieron, al final de las instrucciones nos quedan 6 puntos. Vamos a dejar hebra larga lo suficiente para que podamos ensartar nuestra aguja lanera. Aquí yo ya la ensarté, y vamos a entrar en el bucle delantero de cada uno de los puntos. Vean, así, solo en el buclecito delantero, amigas. Y vamos a comenzar a hilvanar esos 6 puntos que nos quedaron al final. Vamos a comenzar a hilvanar. No olviden que tenemos ya a todos los personajes principales: Nezuko, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke. Tenemos también ya a 2 pilares, Shinobu y Rengoku. Están preciosos todos, amigas y amigos, ¿eh? Una vez que hayan hilvanado todos, simplemente jalan y se va a cerrar de esta forma. Aquí muy cerquita de donde terminaron vamos a hacer un nudito. Vamos a ver por aquí donde se me facilite, muy cerquita, aquí vean. Aquí vamos a hacer un nudito bien apretadito para que no se nos vaya a deshacer, y vamos a perder por dentro de la cabecita de Mitsuri. Y así vamos a perder la hebra, amigas y amigos. Y estaría así finalizada la cabecita. Ay, no quiere. Jalan y pierden. Miren, ya simplemente aquí cortamos la hebra. Y bueno,
Ya terminamos todo el cuerpo. Vamos a hacer ahora algunos detalles en el rostro. Miren, aquí ya hice un ojito, vamos a hacer el otro. Ustedes siempre les recomiendo que tengan una imagen del personaje que estén realizando. Vean cómo voy a entrar a la misma altura del otro. Siempre les recomiendo que tengan la imagen del personaje que están realizando cerca para que eso les ayude. A mí me quedó así, tal vez a ustedes les quede mucho más bonito. Miren, si me voy hasta acá en el punto completo, va a quedar muy diferente. No puedo entrar ni en el primero ni en el segundo. Uno va a quedar muy pegado y el otro muy alejado. Entonces voy a entrar con mi aguja lanera aquí en medio del punto. Pero esto ya es como ustedes vayan viendo, amigas, ¿eh? Si quieren hacer lo mismo que yo estoy haciendo, si quieren hacerle otros ojitos diferentes, ustedes deciden, amigas. A mí así me gustó. Entonces les repito, voy a entrar en medio del punto. Si entro en el punto hacia la derecha queda muy pegado y en el que está a la izquierda muy alejado. Entonces pues así lo voy a hacer. Voy a dejar esta hebrita, voy a tratar lo más posible que el segundo ojo me quede igual al primero, lo más parecido. Estoy utilizando esta hebra de color negro, es de la marca Sinfonía, pero no la estoy usando completa, estoy usando solo 6 hebras. Miren, en la misma vuelta donde entré ahorita voy a volver a entrar, pero ahora del otro lado del ojito, vean. Lo más parecido, ahí me alejé, si no me equivoco un puntito, vean. Un puntito y medio tal vez. Y ahora aquí de donde entré voy a salir arriba del ojito, lo más pegadita que pueda yo del ojo, miren, ahí está. Y vean cómo la hebra va a quedar hacia arriba. De donde yo salí hacia arriba. Vamos a tratar aquí de formar una pequeña ondita, que no quede una línea, que quede una pequeña ondita, y voy a volver a entrar aquí, pero ahora hacia arriba, vean, en el mismo punto, pero por la parte de arriba de la hebra, por acá, y voy a entrar en el mismo punto. Ahora me voy a ir hacia abajo. Si esto se les dificulta, vayan arriba, rematen, escondan la hebra y empiezan nuevamente abajo. Pero bueno, yo estoy tratando de irme de una vez para para utilizar la misma hebrita. Lo que pasa es que por abajo tenemos el seguro del ojito y a veces nos estorba un poquito. Voy a tratar de entrar por abajo, en la parte baja del ojito, vean. Pero más acá, ahí en la misma vuelta donde termina el ojo, pero más pegadita, aún más pegadito, más. Es que les digo, está el seguro del mismo ojito y no es tan fácil entrar, pero no es imposible. Ustedes ya lo están viendo como aquí lo estamos logrando. Tratamos de que quede este ojo parecido al otro, vean. Yo veo que allí quedó. Y aquí vamos a tener cuidado para que no jalar demasiado y no nos vaya a quedar ahí una V, que nos quede una pequeña como circulito, medio círculo, un poquito, no plano, espero darme a entender ahí arriba. Aquí me voy a recorrer unas 4 puntitos, 3, 4 puntitos, vean, aquí, porque aquí quiero formar una línea. Muy bien. Y de aquí me voy a bajar un puntito, vean, una vuelta más bien, para formar esta como especie de pequita que tiene Mitsuri abajo de los ojitos. Aquí, una vez que pase, vean, una vez que baje va a quedar una línea. ¿Ven? Es una línea un poquitito más grande que el ojito. Aquí me voy a ir un puntito, si se puede menos, amiga, mejor. Si se puede menos, lo más pegadito que puedan hacer esta puntadita aquí. Y vamos a hacer 1 y 2 vueltas, no más, porque si no va a quedar es como una especie de pequita que tiene Mitsuri abajo de los ojos, es un puntito. Entonces se llama punto nudo. Solo vamos a ir a 2 vueltecitas y van a empezar a jalar con mucha suavidad. Aquí se marca ya ese puntito, vean. Y vamos a salir lo más pegadito aquí donde entramos, amigas, lo más pegadito. Y aquí sí ya nos vamos a ir hacia arriba. Ya para perder, ya quedó. No, yo creo que vamos a formar la ceja, ¿verdad? Mejor, miren, como en diagonal de donde terminó esta parte de arriba del ojito de aquí, como en diagonal nos vamos a subir 1 y 2 vueltas.
Si necesitan poner alfileres para que vean ustedes que les quede exactamente igual que el otro, claro que lo pueden hacer, amigas. Nos podemos valer de lo que sea. Y aquí voy a salir donde puse el alfiler. Yo me pierdo muy fácil, por eso me recurro mucho a los alfileres. Miren, ahí ya va a quedar formada esta como pequita que está abajo del ojito. Y nos vamos a seguir con la formación de las pestañitas, miren. Perdón, de las cejas, ¿eh? Aquí vamos a acomodar perfectamente. Y vamos a procurar que quede una pequeña ondita arriba del ojito, ¿eh? Entonces ya de aquí, vean cómo es prácticamente una línea imaginaria hacia arriba, subiéndonos 3 vueltas, 1, 2, 3 vueltas, y por allí voy a entrar. Voy a voltear mi muñeca, amigas, ¿eh? Miren, de aquí tendríamos que subirnos una vuelta hacia arriba y un poquito hacia la derecha. Ahorita acomodamos, amigas, ¿eh? Entonces sería unos 2 puntitos, pero una vuelta hacia arriba, vean. Ustedes pueden hacer los detalles del rostro como más les gusten. Yo solo les estoy dando una pequeña idea de cómo a mí me gustó. Vamos a entrar así. Pero a ver, no, déjenme, me regreso porque aquí va a quedar feo. Simplemente voy a pasarme así, miren, para que la hebra pase por debajo del hilo. Y después me voy a pasar aquí por arriba del hilo y a salir hacia acá. Donde inicié, aquí donde inicié. Aquí al jalar van a tener mucho cuidado. Otra vez tratando de que no quede una V, sino que quede una ondita. Esto lo podemos ir acomodando con nuestra propia aguja lanera. Y miren, ahí ya no se ve tanto la V, se ve un poquitito en la inclinación. Y ya cuando haya quedado como nosotros queremos, simplemente vamos a hacer un nudo, un nudito más de esta forma y vamos a cortar la hebra y vamos a perder hacia adentro. Amigas, afuera de mi casa está pasando un organillero que toca muy bonito. Espero que la musiquita no les moleste en absoluto, a mí me gusta. Y miren, así vamos a perder hacia adentro esas hebritas de color negro. Miren, yo le había puesto pestañitas, ustedes ya la vieron hace un momento, pero voy a ser completamente sincera, por más que las quise poner y poner y poner del otro lado, no quedaban igual. No quedaban igual, entonces decidí quitárselas. Si a ustedes les quedan, adelante. La verdad las hice una y otra vez y no quedaron igual. Vamos ahora a colocar un detalle en color blanco que va a ir aquí por dentro de los ojitos. Vean cómo estoy saliendo lo más pegadita que puedo al ojo. Vamos a pasar aquí por debajo de este detallito que hicimos. Nos va a quedar esta hebra y ahora por aquí abajo, en la parte baja del ojito, por aquí vamos a entrar y vamos a salir ahora hacia un lado del ojito. Aquí donde voy a salir, vean, les digo que está el seguro del ojito, pero no es imposible. A veces sale uno a la primera y a veces se tarda un poquito más. Pero miren, ahí pegadita al ojo, por ahí logré salir sin problema realmente. No fue facilísimo, pero no es problema tampoco. Entonces, voy a jalar de esta forma. Y por el otro lado voy a pasar como por arriba de la misma hebra, vean. Déjenme acomodo y miren. Voy a entrar al mismo punto pero pasando por sobre la hebra, vean. De aquí me paso de este lado. Al hacer esto voy a hacer que se va a formar como una especie de nudito por encima de nuestra hebrita. Aquí. Ahora vamos para abajo. Pegadito a donde, en el mismo punto más bien, miren, ahí está, en el mismo punto donde entré, por ahí voy por donde entré hace un rato, por ahí voy a entrar de nuevo. Vean. Ahora ya quedó aquí este pequeño detalle en blanco. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Nos vamos aquí arriba, lo más pegadito del ojo y vamos a salir a un lado. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí se puede, sí se puede. Les digo que el seguro está ahí dificultando un poquito, amigas. Ahí está, miren. Ya logramos salir. Entonces, simplemente jalamos aquí un poquito
que se forme un medio círculo, que no se les vayan a formar ahí picos, amigas. Ya vieron cómo vamos a entrar del otro lado y ahora vamos a salir hacia acá arriba donde entramos de manera inicial. Jalen con mucho cuidado para que no se les vaya a deformar. Miren, aquí se metió un poquitín por debajo del ojo, pero lo vamos a sacar de ahí y lo acomodamos perfectamente. Y ahí ya quedó, vean. Vamos a acomodarlo bien, 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 bien. Miren, y ahí está, amigas. Es un detalle que tiene Mitsuri alrededor del ojo que hace que se vea más natural, más parecido a nuestro personaje. Ahí está. Ahora ya simplemente hacemos nudo y perdemos aquí arriba. Nos falta colocar la naricita. Vamos a ubicar el centro de la carita y miren, en la misma vuelta donde colocamos esas como especie de pequitas, ahí vamos a colocar la nariz. Es muy importante que ubiquen bien la parte central de la carita y que les quede bien centradita. Yo, como les digo, los estoy colocando a la altura de las pequitas. Entro por cualquier punto. A mí me gusta poner mis alfileres para estar segura ya al momento de colocarle la nariz que va a quedar bien centradito, Si quieren hacer lo mismo está bien. Y voy a entrar ahora en la otra marca que puse, que es aquí. Ahí me fui con todo y todo, pero es aquí, no, es en la vuelta de abajo aquí. Aquí está bien. Y vamos a dar puntaditas. Voy a voltearla, una disculpa. Y vamos a empezar a dar aquí puntaditas. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran. Siempre se los digo, hay personas a las que les gusta una nariz apenas marcadita. A Mitsuri no se le nota mucho. Entonces ustedes ya vayan viendo cómo les va gustando. Muy bien, aquí voy a dar una vueltecita. Vamos a dar otra vuelta más. Repito, las que ustedes decidan, Aquí voy por la segunda. Vamos a ir acomodando, amigas, que se vaya viendo muy bonita desde el inicio. Vamos a dar aquí otra puntadita más. Les recuerdo que ya tenemos a a muchos personajes. Vamos al día, amigas, Tenemos a Tanjiro, a Nezuko, Inosuke, Zenitsu, que son los personajes principales. Muy bien, y tenemos a dos pilares, a Shinobu, a Rengoku, y ahora vamos por el tercer pilar, que es la bella Mitsuri. Así es que vayan haciendo su colección. Me han mandado muchas fotos de personas que van al día con la colección. Muy bien, pues una vez que hayan hecho tantas puntadas como ustedes quieran, aquí de este lado simplemente hacen un nudo y pierden hacia adentro. Acomoden muy bien la naricita para que se vea preciosa. Y pues eso sería todo, amigas. Así es como estaría quedando Mitsuri hasta ahorita. Vayan avanzando, por favor, y nos vemos muy pronto con un próximo tutorial. Cuídense mucho, por favor.